Escaliburchis. ¿Qué pasa, Montipeiro? Aquí estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos sí. A gusto en esta tarde? Sí. Mañana para otras personas, pero a nosotros no nos incumbe porque esto ya es el pasado. Y también hay gente que nos escucha por la noche. Claro. Y hay gente que está ahora escuchando la temporada 1. Quiero decir, el tema tiempo en todo mal, hay que cogerlo con pinzas. A mí me gusta mucho estar formando parte del futuro de la gente, ahora mismo. Ya, ahora mismo estamos aquí. Para ellos somos el pasado. Sí, todo lo que están escuchando ya ha ocurrido. Es todo loco, ¿eh? Es muy flipante. Qué loquísimo. Qué loquísimo. Pues nada. Tú querías comentar en la intro un tema. Quería comentar un tema, pero es que traemos temas preparados para la intro y de repente salen otros como esta maravilla temporal. Así que, bueno, pero sí, lo vamos a sacar. Me gusta mucho esta gente que hace muchas cosas hace cosas en redes y se piensa que los demás no nos damos cuenta de lo que hacen. O sea, que queremos decir a nuestros oyentes, porque los valoramos, tened cuidado con estas cosas, porque se ve todo. O sea, claro, tú le comentas a una persona random y si esa persona random tiene el Facebook abierto, yo como te sigo a ti, lo veo y de repente te veo dejando unos comentarios por ahí. Tíos, si solo comentáis a mujeres, lo vemos todo. O sea, es que se ve. O sea, es que es una cosa que se ve. Sí, es como que vuestra conducta es muy fácilmente estereotipable. Exacto. O sea, y la nuestra además, también, la diferencia, cómo escribís comentarios a unos y a otras, se nota mucho. Todo se ve. Pero si vosotros os dais cuenta de lo que hacen los demás, ¿por qué los demás no nos íbamos a dar cuenta de lo que hacéis vosotros? Esto suena un poco amenazante. O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? Cuidado que os vigilo a todos. No, realmente ha sonado mal porque me he venido arriba. En realidad era todo lo contrario. Era que decirle a nuestros oyentes de todo mal, simplemente que tengan cuidado porque los apreciamos. Pero no por... ¡Cuidado! Tened cuidado con lo que publicáis. Cosas que no. Que no, coño, que no. La movida que traigo yo aquí en Cosas que no es... Quería dedicarle una sección entera, pero como tampoco llegaba, así que es intensa. A ver, el cinismo y la broma como refugio de la equidistancia. Un caso práctico, TFG, se viene TFG. A ver, esto ocurre muchísimo ahora con los streamers, pero ha pasado realmente toda la vida con humoristas, con famosos en general, sobre todo relacionado con el humor, porque hay mucha gente que se refugia en la broma y en el tema de ser muy malote para menospreciar absolutamente todo y así no tener que mojarse en nada con los asuntos delicados, o sea, los asuntos sobre temas de derechos sociales, de minorías y tal. Es rollo, me lo tomo todo a risa, me río de todo, lo critico todo y claro, y así no me mojo en nada. Realmente saco el tema a colación por el tema que pasó con unos streamers que estaban jugando a un videojuego. Vale, sí. Y una de las chicas estaba jugando con otro y este otro le hizo unos comentarios machistas muy desagradables relacionados con prostitución y violación. Hubo otros que estaban alrededor que se enteraron de toda la movida, pero son tíos que siempre están con jiji jaja todo el rato. Entonces, como se lo vieron encima porque estaban jugando con ellos, no sabían por dónde salir y estaban como diciendo, a mí no me mareéis, yo he venido a jugar y he venido a divertirme y no sé qué. Es alucinante cómo en general los tíos tienen una capacidad sobrehumana para este tipo de situación en concreto. Grupito de tíos, bro culture. Sí, exacto. Uno dice algo machista, los demás saben que está mal porque se les ve en la cara que saben que está mal, pero son incapaces de decir nada. No dicen nada. Prefieren siempre el jiji y el jaja y ya está. Antes que decir, hostia, tío, lo que acabas de decir no mola, porque tampoco haría falta nada más. Tampoco hace falta que le expulses y que le canceles. Claro. Si a lo mejor con que digas, hostia, tío, eso no ha tenido mucha gracia. Yeah. Y con ya eso está. sería suficiente. En realidad no. Pero exigimos tan poco que con eso ya estaría. Pero... Y ni eso, risita nerviosa.
Tío. Sí, risitas y tanto, por eso se afanan tanto en generar un contexto donde todo es de coña, absolutamente todo es de coña, para que nunca, jamás se planteen estas cosas. En el programa anterior hablábamos de Pablo Hasél y yo expresaba de alguna forma cómo no sabía cómo mencionar lo del tema, porque a veces normalmente estamos de risas, entonces sacar algo tan serio como dices, hostia, igual estamos mencionando algo muy serio y tal, pero a esta gente no le pasa porque como siempre están refugiados en ese entorno de cachondeo y con la broculture y toda esta mierda, que obviamente ellos que van a hablar de... Sí, porque aparte yo creo que es una traición a la propia broculture. Exacto. El hecho de ponerte serio. Ponerte serio con ciertos temas. Porque te puedes poner serio con algunas cosas. Con algunas cosas, pero con el feminismo jamás. No, porque eso es como traicionar esa broculture. Claro, sí, o sea, es una traición, el pacto... Es como un bajón, bajón. Ponerse ahora a hablar de feminismo es un bajón, con lo bien que nos lo estamos pasando. Vosotros sí que sois un bajón. Más o menos era esto de lo que quería hablar. ¿Tú de qué querías hablar? Mira, yo tengo algunas cosas que no. Una de ellas es el francés. El francés, no, odio el francés. No lo odio porque lo estudio y lo valoro, pero tengo que decir, precisamente porque he llegado, no sé ni cómo, hasta quinto de francés, que me van a dar el B2 en cualquier momento. ¿A quinto, en serio? Sí, el año que viene me dan el B2 y me lo saco. Muy fuerte. Tengo que decir ahora, con conocimiento de causa, que este idioma está mal. El idioma está roto. Está roto. Hay que arreglarlo. O sea, lo que no puede ser es que se les ha ido de las manos de una manera que yo no sé cómo han consentido. Paren el francés. Que esto llegue tan lejos. Lo de que ninguna letra suene a la letra que es. Ninguna. Luego, las combinaciones entre letras. Una A suena como una I, una O suena como una A, una U suena como una I, pero luego las 12.000 permutaciones que se crean al combinar 2 o 3 vocales tienen unos sonidos completamente aleatorios. Luego, el tema de las excepciones. ¿Para qué cojones ponéis normas si luego tenéis 15.000 excepciones? Claro, el libro de excepciones es más grande que el libro de texto. Y luego, yo qué sé, lo de poner un acento de estos circunflejos, que no sé cómo se llaman en francés, no me acuerdo. Circunflejo me gusta mucho ese nombre. Sí. Esa palabra está muy bien. Circunflejo está muy guay. Se pone para indicar que en el francés medieval ahí había una S. Por ejemplo, hospital. Ajá. En el francés medieval había una S de hospital y como la S se ha perdido, le ponen a la O el acento circunflejo para recordar que ahí hubo O sea, ¿es una letra tributo? Sí, bueno, eso me explicó a mi profesora, igual se lo inventó, también te lo digo, porque para fiarte de ellos, ¿sabes? Pero yo cuando me lo no te fíes jamás de un francés. Digo, pero es nunca. como poner una indicación en la carretera. O sea, aquí hubo una, pues me suda los huevos que hubiera ahí una S. Está todo mal en ese idioma. Muy y a la mal. vez es guay, porque a mí me gusta, de verdad, pero, tíos, a lo mejor tendrían que sentarse los Pérez Reverte de allí un día y arreglarlo. Que tengo que decir, en defensa del portugués, que el portugués, por ejemplo, cuando yo lo estudiaba, no me acuerdo en qué año, hubo lo que se llamó el acordo, que es que se sentaron los portugueses y brasileños y dijeron, vamos a arreglar esto porque se nos está yendo de las manos. Acordo. Acuerdo ortográfico. Acuerdo. Entonces hicieron el acuerdo ortográfico, que se sentaron y dijeron, esto se está yendo de madre. Porque ya cada uno estamos evolucionando para un lado y eso no puede ser. Entonces, los portugueses cedieron un poco, los brasileños otro poco y se hizo el acuerdo. Que también moló mucho porque de repente cosas que habías estudiado que eran de una manera, que ya no es así, que ahora tal, y dices, mira. Pero bueno, da igual. Pues tío, algo así tienen que hacer, pero entre ellos mismos. Pero dilo de los números, por favor. Ah, sí, lo de los números, claro. Es que me ha pasado que hoy he atendido en el curro a un francés. Es que esto la gente no lo sabe, yo quiero que lo sepa. Y cuando le he preguntado por su fecha de nacimiento para decirme el año, que era 1987, el hombre se ha rayado mucho y yo le he dicho, pero si en español es facilísimo, porque en francés para decir 1987 dices 1900, 4 veces 20, 7. O sea, meten ahí en el medio del número, te meten como un paréntesis para que hagas una multiplicación y luego ya sigues. Pero es que si este hombre hubiera nacido en 1997, tendría que decir 1900, 4 veces 20, 19. Una suma. Ya. ¿Sabes? Pero es que no. Pero no te creas que lo hacen. Por ejemplo, 40 no es 2 veces 20 y 60 3 veces 20. Solo es con el 80, porque le sale de los huevos a ellos. Y a veces te ves haciendo que dices, no, ¿estoy diciendo una fecha o estoy haciendo aquí una ecuación?
¿Qué cojones es esto? A ver, tío? igual el que tenía que ponerle nombre al 80, ese día estuvo enfermo o la peste o algo así y dijo, hostia, pues mira, no ha venido el que tiene que poner el nombre a estos 80, no existe. Pero es que no tiene lógica. Y le pusieron no pasa 4 nada. veces 20 porque ya, es lo pero que han hay. tirado para adelante y se les ha ido de las manos. ¿Pero qué sería? 80. Pues si 8 es 8, pues 80. 80, joder. Ay, me salía en valenciano. 80. Claro. Pero 80 Y- está bien. Ya, Queda guay. ¿qué O sea, no problema existe tenéis? 80, no existe. No es 80. Me cago en la puta, pero es que de verdad, o sea... 80. Sé que es un poco mainstream odiar a los franceses, pero por favor. No, yo no los odio. A mí me gusta el idioma. Ahora ya lo tengo claro. Pero... no, o sea, tíos, si os ha roto el idioma, lo tenéis que arreglar. Exacto, arreglarlo y hasta entonces Ya cerrar la está. muralla. Pues mi siguiente cosa que no es esto que no por haber sido dicho muchas veces, no es menos cierto, que es esto de que cobrar sea No tengo claro que no es menos cierto, no sea una doble negación. Es horrible lo que acabo de decir, no sé por qué, me estoy trabando yo solo en mi Bueno, propio todos sabemos lo que lenguaje. quieres decir, pero Y luego parece- me quejo que no paso una Y luego entrevista. los franceses. En fin. Bueno, esto no es menos cierto. Esto no es menos cierto por decirse mucho, que es que cobrar sea tan complicado y tarde tanto, o sea, que tardes tanto en cobrar algo, ¿no? Pero pagar sea tan sencillo y tan fácil. Tú compras cualquier cosa en Amazon, unas entradas, un lo que sea, enseguida le das, o sea, en Amazon le das al clic este que pone pagar ahora Sí. y no te piden ni Que sí, que comprobación. nada. Automáticamente te lo cobran y fuera. Pero cobrar pueden pasar pues Sí, días, bueno, nosotros mismos semanas. con el Patreon vamos a explicar lo que nos pasa con el Patreon. Bueno, con En el Patreon es una movida. Para cobrarlo es una movida, porque primero nos cobran unas comisiones De la hostia. de la hostia, De unas la comisiones que eso sí que es país Andorra. Luego, la comisión para sacar el dinero de Patreon A un banco americano que es... a una plataforma tipo PayPal. Exacto. Ya está ahí. Sí. Vale, luego la plataforma tipo PayPal a tu banco te vuelve a cobrar. Me vuelve a cobrar, sí. Y sí. hasta que el dinero llega a tu cuenta, además pasan, o sea, en cada viajecito que hace el dinero, 2 o 3 días. Sí, pero es que además el dinero previamente ha de ser procesado. Pero, O sea, que si no existe, o sea, que es que- Procesado, y además te pone una barra de avance. Cuando acaba el mes, aparece una barra de avance de 2%, 3%. Tu dinero se está procesando. ¿Pero qué ¿Cómo que dices? se está procesando? Si está claramente en la lista o sea, no... Sí, bueno, supongo que a la vez es porque le están cobrando a la gente y como cobrar, o sea, para la gente... Sí, pero estoy convencido que nuestros Patreons, cuando se apuntan, les cobran automáticamente No, a la en el momento gente- que le dan OK. Claro, pero porque la gente paga enseguida, pero Claro. a su vez el banco de la gente tarda tiempo en pagarle a Patreon, porque Ya. para Patreon cobrar él también es Claro. difícil, ¿sabes? Entonces tarda mucho. Una matriosca movida. de cobros y Una pagos matriosca. absurdísima. Yo no sé ni cómo hemos llegado a ver dinero aún. Así es. Pero hemos llegado. Pues nada, pues esto. Pues que eso. cobrar es muy difícil y pagar no. Vale, yo tengo una queja que no sé si se va a entender, porque ya es una de estas cosas que yo hilo fino. Seguro que se te entiende, porque si se me entiende a mí con todas las perífrasis en las que me meto, seguro Vale. que a ti se te entiende. no A te mí preocupes. me gustaría denunciar un hecho muy concreto que espero que haga reflexionar. Denúncialo. a alguien, porque es algo que se suele hacer con buena intención. Pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Vale. Vamos a ver. Cuando tú compartes música hecha por tías, por ejemplo, yo comparto habitualmente música hecha por tías porque yo consumo mucha música hecha por mujeres, Genial. además de una manera deliberada y activista, ¿no? Sucede una cosa muy curiosa, que es que empiezan a aparecer tíos a compartir música de otras tías. Porque, de alguna manera, aquí hay unas cuantas cosas implícitas. La primera es considerar la música hecha por tías como un género, Claro, porque te comparten a lo mejor tías que no tienen nada que ver salvo el hecho de que son tías. claro. Luego está ese rollo de querer ponerse el pin de yo también conozco tías. Y luego está este tema de considerar a las mujeres músicas como una anécdota graciosa. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que afortunadamente cada vez más comparten música hecha por tías porque les gusta, porque están concienciados y porque tal. Pero luego hay muchos que a lo mejor ven una guitarrista que toca de puta madre y la comparten
pero jamás van a escuchar un disco suyo, ni van a ir a un concierto, ni la admiran, ni la citarán entre sus influencias. Simplemente la ven en Instagram y la comparten como si fuera una anécdota. Y elaboran estos bestiarios zoológicos de mujeres cuando... La música de mujeres hay que consumirla igual que consumes la de tíos. Claro. ¿Te gusta esta artista? Muy bien, escucha sus discos, ve a sus conciertos, compras, yo qué sé, dale dinero de alguna manera o no, pero este rollo de... Que es exótico, Sí, exotizarlo, y sobre todo a mí me molesta que comparto un vídeo de una tía, de unas tías, y me contestan otros tíos con otras tías que no tienen nada que ver, solo para demostrar que ellos también escuchan tías. Primera, ¿qué medalla es esta? Vamos a normalizarlo. Y segundo, porque si yo he puesto un vídeo de una tía haciendo country y me pones una de no Nina sé dónde, Simone. a Nina Simone, o a una tía tocando el trombón de varas que toca muy bien, como, ay, mira, esta toca muy bien, porque no deja de ser condescendiente y no deja de ser insultante y asqueroso. Ay, pues yo conozco una que toca muy bien, perdona, por favor, Claro, es que superemos el esto. siguiente paso es decir, mi sobrina está aprendiendo a tocar la guitarra, o sea... Claro, pero además como ese tratarlo como una tía que toca bien, que me recuerda cuando yo cantaba en la orquesta, que yo tuve mucha suerte de que las orquestas que curraba no eran nada cuñadas y eran bastante abiertas y me dejaban a mí cantar toda la parte de rock, que en otras orquestas a las tías no les dejan ni acercarse. Yeah. Yo cantaba los de los suaves y todo eso y me dejaban berrear a saco y acababa haciendo guturales y venía la peña de los pueblos y me decían, por favor, ¿puedes gritar un poco? ¿Puedes gritar un poco? Y yo me sentía como en un zoo humano, como Claro. en una película de Todd Browning, la mujer que grita. Y salía yo ahí, ¿sabes? Tío, entonces cuando veo a esta gente que comparte, ¡buah, mira cómo toca esta tía! Esta tía de la que no sé nada, que no me interesa, que después de compartir este vídeo no voy a seguir su carrera porque me da igual, porque no me interesa. Pero es, ¡wow!, una tía que a veces sucede que comparten a tías que ni siquiera son tan buenas. Ya. Ya. Pero hay como es una chica, lo que hay de fondo es, si esto lo hiciera un tío me sudaría los cojones, pero como es una tía, lo comparto porque no toca mal para ser una tía. Ya. O incluso cuando también esta tía no es muy buena, pero consumo a miles de tíos peores y no me importa, pero para ser una tía, para gustarme tiene que ser muy, 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 muy buena, porque yo solo escucho tías que sean la hostia. En cambio, tíos me como cada mierda que flipas. Total, ahí lo lleváis. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, tengo una pregunta para ti. Dispara. Tengo varias. ¿Cómo crees que son nuestros oyentes? ¿Cómo crees que es el oyente medio de Todo Mal? Yo diría que el oyente en medio de Todo Mal es una mujer Ujú. feminista y muy guapa. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Crees que es una audiencia joven o son como nosotros? ¿Nosotros somos jóvenes o no? No. ¿No? Pues no lo sé. Creo que ahí tenemos un abanico bastante amplio. Claro, yo creo que Aunque eso es lo que igual nos gustaría creer. Claro, es que aquí hay mucho de lo que nos gustaría creer. Realmente en mi cabeza hay algo como una amalgama extraña. Es una persona extraña que tiene todas las edades a la vez, en realidad. Quiero creer eso. Sí. Bueno, de eso se trata, en realidad, ¿no? O sea, de intentar llegar a gente heterogénea. A ver, es muy difícil saberlo Bueno, a ver, porque... yo gente muy heterogénea tampoco quiero llegar. No, Yo quiero llegar a heterogéneos la gente no. que me caiga bien. Exacto. Solo... Gente muy concreta. Todo mal friendly. Exacto. Bueno, esto es muy difícil saberlo si no hacemos un estudio de mercado y ya porque ya tenemos casi 1000 seguidores en iVoox, Es fuerte, ¿eh? que es fuerte. Y bueno, pero no tenemos Nos van a dar suficiente una dinero. placa de iVoox o algo. Hostia, estaría muy guay una placa. Sería uno de mis sueños que me diera una placa de algo. Nunca he ganado nada. ¿He ganado algo en mi vida? Hombre, sí, te dieron un premio mejor Me dieron un videoclip. premio mejor videoclip, es verdad. Te acompañé, ¿eh? Un disco de oro. Disco de oro, literalmente dorado. Bueno, el caso es que como no vamos a contratar un estudio de mercado y no vamos a saber esto, me genera todo esto una preocupación. ¿Es Todo Mal boomer? ¿Es millennial o es generación Z? Yo creo que somos claramente millennials. Somos millennials. Tanto ¿no? por fecha como por sea, actitud. O sea, No somos generación Z y tampoco somos No. boomers. no.
No. Estamos siendo un poco... Pero por equidistancia... Joder, no, porque es que es lo que somos, coño, es lo que somos nacimos nosotros, en los ¿no? 80. Claro, es que lo no podemos hay. evitar ser otra cosa. Somos millennials y ya está. Es verdad, cierto. Pero bueno... Has vuelto a hacer una doble negación con no podemos evitar ser otra cosa. Me gustan las dobles negaciones. Las dobles negaciones es lo que se lleva ahora. ¿No lo sabías, Monty? A mí me parecen super boomers, pero bueno. ¿Tú crees que son boomers las dobles negaciones? No sé. Igual es que han vuelto, desaparecieron en el millennial y la generación Z las está recuperando. No estoy del todo... ¿Cómo sería la doble negación con eso? No, bueno, da igual. Bueno, el caso es que a nosotros, bueno, a mí, principalmente a mí, me gusta presumir de ser tendedor de puentes, cuando en realidad igual solo los estamos quemando. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho hablar con palabras de ahora, palabras nuevas que utiliza la generación Z, bueno, y la millennial en realidad. Pero igual estamos excluyendo a los boomers de esto. Y a lo mejor estamos pareciendo como cuando nuestros padres decían guay en los 80. No, pero guay, está guay. Sí, ahora sí, pero me refiero cuando tus padres decían mola mogollón, eso me vale. enrolla, y tú estabas aterrorizado. Pues igual somos un poco eso también. Bueno, el caso es que quiero echar la vista atrás, observar de dónde vengo y tender un puente, en este caso lingüístico, dedicando una sección entera a una cosa que quizá hace tiempo debimos tratar, que son los neologismos millennials para boomers. Vale, yo ahí tengo que corregirte. Los neologismos no son millennials, son generación Z. Vale. Claro, porque lo son millennial, nuevos. aunque No tú lo es un estás neologismo. tratando como algo guay y algo juvenil, lo millennial ya apesta a boomer. Vale. O sea, lo millennial ya es viejo. Ya, pero realmente estos... Claro, no son neologismos, lo que pasa es que la palabra neologismo mola mucho. Pero muchos sí... Bueno... Yo quiero utilizar neologismo. ¿Que ¿O qué sí? palabra utilizo? No, utilizan neologismo, pero me refiero que Pero que no muchas son veces- millennials. Sí son millennials, pero lo millennial no es joven, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Vale. Vale, no somos jóvenes para nada. En Y ningún que muchos de aspecto. esos neologismos son generación Z. Algunos son millennials y otros son de la generación Z. Vale, pues nada, bueno, yo los voy soltando y ya está, porque a mí me gusta mucho introducir y a veces lío más con mis introducciones Exacto, ve que, al grano, que no. entrar al grano. Vale, en fin, el caso es que yo lo que he venido a traer son diversas palabras que igual a algunos de nuestros oyentes les suenan raras o no las terminan de Diccionario entender. para boomers. Exacto, diccionario para boomers, tú Vale, misma lo has pues dicho. empezamos. Primera palabra, boomer, ¿cómo no? Es un término peyorativo, referente a la generación del baby boom. Gente mayor de 50 años, aproximadamente, o un poco más, que suele caracterizarse actualmente por considerar que todo lo que hacen los jóvenes ahora es horrible. Y no es como cuando ellos eran jóvenes. Que todo era fantástico. Todo era fantástico. Yo añadiría que se les suele responder un ok boomer como para decir déjame en paz. Me gusta mucho OK Boomer, es una Sí, cosa que es genial. importante. Muchos millennials se les acusa de boomers por caer en esta Pero porque movida. las fronteras a veces son difusas. Muy Hay difusas. gente millennial que se comporta como boomers y boomers que se comportan como millennials. Efectivamente. Millennial. La generación nacida en los 80-90. Es la generación perdida, la que está en medio de dos mundos, el analógico y el digital, y que vivirá para siempre una eterna dislocación identitaria. Somos la primera generación en vivir peor que la anterior por causas ajenas a las guerras, y somos los únicos capaces de unir estos dos mundos tan distintos como son las generaciones que nos preceden y nos suceden. Bueno, aquí igual... Algunos nos llaman generación de cristal Sí. y no sé qué. Igual me he sobrado un poco, dándonos demasiada importancia. Sí, te ha pero- gustado mucho. Pero... Es un poco millennial centrista, pero... No, pues que se hagan ellos su propio podcast. ¿Qué Exacto. cojones? Generación Z. Que lo hacen, ¿eh? Que ya lo hacen y Toda ganando, Espa- y ganando Toda millones. España tiene un podcast. Y ganando millones, no como nosotros. Generación Z, nacidos ya en este siglo, nativos digitales, desconocen muchísimas cosas que nosotros dábamos por sentadas, pero en su caso no las necesitan. No sé si podemos decir lo mismo al resto. Hacen cosas ridículas, pero tienen la excusa de ser jóvenes. Lo que pasa es que ahora todo es público porque hay cámaras en todas partes y redes sociales. Me gustaría vernos a nosotros y a los boomers en nuestra época con cámaras e internet. Bueno, nosotros teníamos el Fotolog, que ahí hemos dado vergüenza ajena toda la de este mundo, ¿eh? Bueno, yo creo que conseguí... Es que no me acuerdo muy bien, pero creo que conseguí borrar mi Fotolog, que hasta hace un año lo tenía abierto. Yo es posible que Y tenga un aquello- Fotolog por ahí dando vergüenza, ¿eh? Aquello, el rincón del ego le llamaba. Qué poca vergüenza. El rincón del ego.
le El llamaba. rincón del ego. Sí. ¿De Lego? Del ego. Lamentable, ¿eh? Yo te digo que yo he dado la misma vergüenza ajena o más que cualquier generación Z en TikTok. No remorse. Sorry, not sorry. Siguiente concepto, creadores de contenido. Es un término estandarizado que se refiere a cualquier persona que genera un producto audiovisual no necesariamente artístico. Existe esencialmente para diferenciarlos de los artistas, periodistas, humoristas u otros oficios ya existentes. Un creador de contenido es todas estas cosas y ninguna al mismo tiempo. Algunos se limitan a criticar películas, otros a analizar cosméticos y otros hacen cursos online de finanzas, etc. Yo creo que la diferencia estriba en que un creador de contenido se lo crea él desde cero. Y un a la vez son guionistas y son Sí, actores son y son de tal, todo, sí, pero sí, la sí, diferencia es que a un guionista te contratan y te pagan para ser guionista y un creador de contenido se lo hace todo él. Que luego efectivamente. cuando crecen ya pues contratan a gente que les hace los vídeos y demás, pero lo creo yo porque me da la gana desde mi casa y lo hago todo yo grabo, yo edito, yo hago el contenido y yo lo subo. El siguiente concepto, podcast. Un programa de radio en diferido que puede colgarse fácilmente en la red y ser descargado para escucharse cuando al oyente le viene bien. Un sitio ideal para estrellas de la radio y de la televisión fracasadas y para todopoderosos de los medios que quieren más dinero aún acaparando todas las vías posibles de todos los medios. Y bueno, y luego estamos nosotros. Y luego está el resto de España, porque es que, insisto, Todo toda el mundo España tiene un podcast. Toda España tiene un podcast. YouTube, plataforma web donde hay vídeos de todo tipo y contenido. Cualquier cosa que necesites saber, hay un latinoamericano explicándotelo en un tutorial innecesariamente largo. YouTuber, palabra en desuso. Esto es muy importante, ¿eh? YouTuber es palabra en desuso, pues ya queda como antigua. Son profesionales que suben vídeos en YouTube haciendo cosas, suelen ser vídeos editados con un montaje ágil para el cual tampoco necesitas ser muy bueno hablando porque claro, lo vas cortando todo y pones lo que te apetece. Si quieres parecer un viejo hablando, di YouTuber en vez de streamer. Porque streamer, que es el siguiente concepto, es la palabra que está de moda ahora. Dícese del youtuber que como en YouTube ahora no se gana mucho dinero, se han pasado a otras plataformas para hacer vídeos en directo donde la propia gente les paga directamente a ellos, no a través de publicidad. Twitch. Plataforma de streaming. Imaginad YouTube, pero todo es en directo. Cada persona tiene un canal. La gente puede cambiar de un canal a otro en tiempo real. Tú eliges qué canales te gustan más y les das a seguir. Y luego se quedan grabados, ¿no? También. Se quedan grabados. Lo que pasa es que para poder ver los programas grabados, normalmente necesitas suscribirte. Vale. ¿Qué son los suscriptores? Los suscriptores son, se usa mucho este término últimamente, que son la gente que paga por ver contenido exclusivo de Twitch. En Twitch para ser suscriptor tienes que pagar. Tienes que pagar, efectivamente. Vale. Es decir, tú puedes seguir lo que te dé la gana. Y tú Pero puedes, para ver el contenido grabado tienes que pagar. para ver contenido grabado e incluso ver alguna emisión exclusiva. O sea, digamos que hay como una diferencia entre los espectadores, que son que sí, ya lo he entendido. están los viewers y están los suscriptores. Los viewers son los videntes. Videntes se llaman. Meme. Uf. Esta es muy jodida de explicar. El meme suele ser una viñeta humorística. Bueno, viñeta no estoy de acuerdo. No es exactamente. No, yo tampoco, pero es que es por empezar a explicarlo. Es una viñeta humorística que deposita su humor en la referencia a anteriores viñetas, en su influencia en otras posteriores y sobre todo por su adaptabilidad a multitud de situaciones reales con las que nos sentimos identificados. Y porque condensa muchísima información en un formato gráfico, que puede ser viñeta, puede ser una foto, puede ser un dibujo, sticker, puede ser un icono. Claro. Sí. Simplemente es condensar gráficamente una información con un valor humorístico. Efectivamente. Facebook. No necesitáis saber qué es Facebook ni abriros una cuenta de Facebook. Está ya en caída libre. Allí solo encontraréis publicidad, vídeos virales sobre asiáticos haciendo cosas asombrosas gracias a la explotación laboral y excompañeros de instituto que empiezan a dar muestras preocupantes de enfermedad mental fruto de los roncolas que se endiñaban en el parking de Evento Dance Club. Yo iba a Evento. Evento era grave, ¿eh? Evento era fuerte. Evento era muy fuerte. Twitter.
Una red social que sirve para enterarse de todo, pero de forma literal. Y para insultar. Y para insultar muchísimo. Pero cuando digo enterarse de todo, es todo, todo. Para hacer bien el Twitter hay que leerlo todo, eliminar mucha basura que es solo odio, ruido y desinformación. Puede ser muy divertido si sigues a la gente adecuada y puede ser descorazonador si te equivocas en este menester. A mí Twitter me gusta porque es verdad que te da mucha actualidad y mucha conexión, mucha velocidad con lo que está pasando en el mundo, y a mí a veces me crea estrés porque si tú te desconectas de Twitter 4 días... Cuando vuelves, tú no sabes nada. No sabes nada, o sea, absolutamente nada. La información va rapidísima. y a mí a veces, ayer lo hablaba con mi amiga Vera, que ella valora mucho el que yo esté muy conectada con los nuevos fenómenos que salen en Twitter, en redes y tal, porque eso está muy guay, porque pasan cosas maravillosas. Pero a la vez, más joven. La exigencia. Hostia, es verdad que yo he desarrollado la capacidad de entrar en Twitter y de dar 4 vistazos rápidos a 4 fuentes que yo tengo por ahí y acceder muy rápidamente a la información. Sí. Pero si no, hay veces que es como estés 2 semanas sin entrar a Twitter, no conoces a nadie, las estrellas de Twitter ya no sabes, o sea, no entiendes nada. Es que es curioso porque, claro, antes cuando solo había televisión y radio, claro, es que las estrellas eran las mismas. Las noticias eran como un poco sobre las mismas personas, claro. ¿no? Ahora, una persona que es ultra conocida, ahora, el mes que viene, ya ha pasado el olvido totalmente. No, claro, ahora, por ejemplo, el Twitter y también TikTok, pero yo ahí no estoy, es Raúl Gallego. Y Raúl Gallego, para la mayoría de gente no será nadie, pero para la gente que de Twitter están todos... Raúl Gallego forma parte de mi vida ahora mismo. Claro, esto no se puede explicar de ninguna forma, no, pero es que aparte, en Twitter, o sea, hay muchísima gente que ahora mismo es súper famosa, que quien no tiene Twitter no lo conoce en absoluto. Claro, y lo mismo pasa en Instagram, o sea, cada red tiene sus ciudadanos, ¿no? Y sus estados. O sea, quien se acuerda ahora de, ¿cómo se llama? Sara Cañizares, ¿cómo era la del COVID que compartía Sara piso? Piso, esa. Pues bueno, esa era Rocío Piso. Rocío Piso. Hija de puta. Rocío Piso es más conocida que la Cañizares. Sí. Pero en fin, ya ha pasado. Lo olvido totalmente. Fall muy rápido. Sí. Muy bien, a ver, cuidado. Faltaría OnlyFans. OnlyFans no la he puesto en la... ¿Quieres explicar lo que es OnlyFans? Es como una especie de Instagram, pero de pago, de contenido generalmente erótico, aunque no exclusivamente. Me hace mucha gracia que el otro día lo comentaba Victoria Martín, y tiene más razón que una santa, Raúl Gallego. Claro, Twitter, a diferencia de Instagram o Facebook, Twitter no censura contenido pornográfico. Entonces, el Raúl Gallego tú entras a su Twitter y básicamente son vídeos de él haciéndose pajas, que esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero sí. Es así. Y el pago sube, no te exagero, 12 vídeos al día. No te digo explícitos, quiero decir, es que yo, ayer se lo decía a Vera, yo no le he visto el escroto a nadie tan de cerca como se lo ha visto a esta persona. Sí, es muy inquietante. Y el tío pone, sígueme en OnlyFans para ver más, pero más. Más. Que Victoria Martín decía, ¿pero qué le vamos a ver más? El bazo, o sea, por dentro te vas a abrir quirúrgicamente, porque es alucinante. A mí lo que más me ha inquietado realmente de Raúl Gallego es su madre. Sí, no, su madre recomendando su canal de OnlyFans, además, porque tiene la polla muy grande. Y además que su madre está encantada con la fama. Sí. Es terrible. Bueno, en fin, pasemos. Next. Bueno, esto no es mejor. TikTok. Otra red social, basada en vídeos cortos donde los mayores de 30 pierden la poca dignidad que les queda. Imaginad TikTok como una galería de plantillas donde tú puedes subir vídeos tuyos poniendo de fondo canciones, diálogos de películas y vídeos de otros usuarios generando memes o cualquier cosa que se te ocurra. Son muy populares los vídeos de bailes, que es algo que los boomers y millennials como nosotros nos cuesta mucho entender, nos cuesta verle la gracia. Pero por algún motivo la generación Z, lo de bailar en playback un trozo de una canción... A ver, nosotros lo hacíamos en el fin de curso y en la falla. Cierto. O sea, tampoco vayamos ahora de dignos. A mí me parece bien que la gente baile, solo es que... Pues sí, eso. Yo creo que lo que cambia simplemente es la forma de compartirlo, ¿no? No, y que creo que es un contenido endogámico. Pues cuando tienes 20 años te gusta bailar y ver bailar, pues ahora yo ver a una chavala haciendo un playback, pues es que ya esa etapa ya la ha pasado. Exacto. Bueno, el caso es que no hace falta ni entenderlo, o sea, simplemente hay que aceptarlo y es lo que hay. Peor era coleccionar cromos de la liga, ¿qué quieres que te diga? Pues sí. LOL. Si crees que LOL significa me río mucho, es que ya te has quedado mayor. O sea, LOL ya no se dice. LOL es casi peor. LOL. A mí me gusta mucho cuando LOL se decía. Sí. La gente decía LOL. A mí me sigue haciendo gracia porque me he quedado ahí, la verdad.
Decir LOL es casi peor que escribir XD en WhatsApp, cosa que yo hago constantemente. Yo hago todo el rato. LOL ahora mismo significa League of Legends, que es un juego. Que es un videojuego. Y ya empieza a quedarse viejo porque League of Legends ya tiene bastantes años. No entraremos a explicar el juego porque ¿para qué? Feminismo. No es machismo al revés. Si a estas alturas necesitas que te lo expliquen, eres idiota o no quieres entenderlo. No sé qué haces escuchando este podcast. Embrismo. Es lo que es este podcast. Embristas perdidos, ¿no, Monty Peiró? Huele a embrismo. Huele a embrismo. No, en serio, dejad de escuchar este podcast, de verdad. Si manejáis este nivel, abandonad el barco. No os queremos. No os queremos aquí. Liberal. Esto no es muy nuevo, este término, pero siempre conviene andar recordándolo. Liberal viene a ser un facha que se ducha y sabe que en las dictaduras solo ganan pasta 4 familias. Libertad. Por lo visto ahora mismo libertad significa poder ser fascista y que a todo el mundo le parezca bien. Progre. Término últimamente usado de forma peyorativa para referirse a la gente que antepone los derechos humanos de ciertas minorías a las grandes causas históricas como si una cosa no llevara a la otra. En todo mal somos progres, chingados progres y embristas. ¿O no, Monty Peiró? Así es. Ofendidito. Ay, qué pereza me da ya la palabra, la verdad. Depende de a quién le preguntes. Normalmente se usa como sinónimo de progre en contextos más banales, pero si me preguntáis a mí, como ya dijimos en anteriores programas, los verdaderos ofendiditos son aquellos que no pueden soportar que su mundo haya dejado de existir y lloriquean constantemente porque la gente se ha cansado de la normalización del racismo y la homofobia. O porque, como siempre dice Nara Álvarez, porque simplemente ahora te contestan. Tú te has pasado la vida soltando tus mierdas racistas, machistas, tal, y ahora las personas a las que interpelas te pueden contestar y eso te parece gravísimo. Pues te jodes. Pues te jodes. Patriarcado, otra palabra. Ya todos sabéis lo que significa. Lo único que necesitamos es no llorar, gritar o exclamar "ya estamos" cuando escuchamos la palabra. Es un término que se utiliza mucho con una justificación de peso y hay que joderse. Y bueno, y para acabar, perrear. No soy el más indicado para explicar esto, la verdad, pero creo que se refiere a bailar de determinada manera, moviendo el culo y restregándolo un poco por ahí. Tampoco creo que haya que entenderlo. Si no perreáis, dejad que los demás perreen y ya está, y ¿no? ya está. Supongo que se refiere a esto. Y bueno, hay muchos más términos, no necesariamente neologismos, pero bueno, no íbamos a estar aquí hasta las 12 de la noche hablando de esto. Bueno, igual son las 12 de la noche en casa la de alguien, realidad, claro, de alguien. Pero bueno, cuando seamos menos boomers, actualizaremos la lista con nuevas terminologías para que disimuléis mejor vuestra desactualización. Muy bien, pues muchas gracias, Scali. Ha sido muy formativo y muy guay. Lo deberían incluir esto en la formación esta que dan en el INEM o en el SERVEF. Quiero mi sillón en la Academia de la Lengua. En la J, si puede ser. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Escaliburcio, nos hemos quejado de todo en este programa. Muchísimo, nos de todo. Nos hemos quejado hasta de la gente que se queja. Nos hemos quejado de nosotros mismos. Hemos atacado cada pequeña cosa que hace cualquier persona. Hemos atacado cosas con rabia furibunda y luego las hemos hecho nosotros, escudándonos en eso tan postmoderno y tan de Twitter como es el cabalgar contradicciones. Hemos odiado una cosa y su opuesto. El odio 360. Nos hemos quejado de cosas súper concretas y nos hemos quejado de la gente que hace esas cosas y se defiende, que nos dejen. En fin, hemos sido unos haters plastas, engreídos y arrogantes. Hemos sido, no, somos, porque vaya tela, cómo de gilipollas nos ponemos. ¿Te das cuenta de que llevamos 80 programas quejándonos de puto todo y seguimos teniendo un drive rebosante de ideas? Nos hemos quejado hasta de nuestros fans, que si no nos dejan comentarios, que si no nos dan feedback, que si a veces se creen que hacen gracia pero están siendo maleducados y traspasan una línea, que si no nos han entendido, que si están confundidos. Sí. Y claro, la consecuencia lógica de todo esto era tener unos haters a la altura, claro, que atrajéramos buen odio de calidad. Y tengo que decir, y esto es duro, que últimamente han estado más a la altura en cuanto a feedback nuestros haters que nuestros fans, que pasan bastante de nosotros, pese a que constantemente les interpelamos para que nos digan cosas. Esto me recuerda a una anécdota que me contaron una vez.
resulta que la tía más buena de la clase de un colega se le escapó un pedo y alguien dijo, Hostia. bueno, un buen culo se merece un buen pedo. Pues esto es un poco lo mismo. Un buen hate se merece buenos haters. Claro. Total, que he hecho un top 10 de las cosas que nos han dicho nuestros haters, que tampoco es que sean muy numerosos, pero son de una calidad máxima, que es lo que importa. Sí, exquisita, me gusta mucho. El puesto número 10 es para el hater desubicado que nos pide explicaciones de cosas como ¿dónde está la izquierda protestando por el 21% de impuestos a las mascarillas? Tontos útiles del régimen del 78. Eso es lo que Ay, son. de verdad. Además, añade en otro comentario, cuando el PSOE saque del gobierno Unidas Podemos, mucho podemita se reconvertirá en negacionista al tiempo. Al fin y al cabo, eso es lo que son. Tontos útiles del régimen del 78. Pero a ver, Tú, Escaliburcio, tú, por un casual, eres un tonto útil del régimen del 78. yo soy un tonto útil para muchas cosas, en realidad. pero Concretamente del régimen del 78 no lo sé, ¿eh? ya no sé, yo no estaba vivo en el 70. No Déjanos, existía. señor, suéltenos el brazo. Sí, además, el rollo, esta chapa también de Facebook aquí Exacto, soltada porque en viene iVoox. Sí. Pero bueno, realmente está muy guay, muy elaborada. Sí, en no, está realidad. bien. Me gusta. En Sí. el puesto número 9 tenemos al hater que se leyó 1984 y lo entendió regular. Esto solo se arregla con 5 meses de confinamiento y más potencia en la manipulación mental por pantallas de televisión. ¿Ah? Rionda vibes. No sé muy bien qué quiere decir. O sea, por la pantalla, o sea, que... Sí, como que nos acusa a nosotros de, como criticamos a los negacionistas, nos habla en tono de oficianoico, como parodiando a los que no somos Ah, vale, negacionistas. vale, Está vale. guay por eso, Ah, porque no- hay un nos doble, dejamos- ya. un doble tirabuzón ahí. Ya. Vale, vamos avanzando. El Avancemos. puesto número 8 es para el negacionista culócrata, que alguien dijo que era mentira y cuando le contestamos en el programa o dijimos algo de esto, dijo, estoy feliz, por fin soy negacionista de algo, aunque sea una culocracia inventada por un lobby de haters. No tengo claro si es ironía o si es real, pero me gusta muchísimo en cualquiera de las dos opciones. Tanto si cree en un lobby hater del que formamos parte, si cree eso, es quizá lo mejor que me ha pasado nunca. Si es ironía, un puto 10. Vale. Me hace muy feliz este mensaje. Esto fue cuando criticábamos que todo el mundo enseñara el culo Sí. en redes Se sociales. negó, esta persona negó la culocracia y cuando Nah. nosotros dijimos que nos había salido un negacionista culócrata, nos escribió esto. Nah. Y es lo que te digo, tanto si lo dice en serio como si es broma, me fascina. Bueno, el caso es que nos escucha y eso es... Exacto, y hay le que queremos. valorar. En el puesto número 7 tenemos el hater incel, que dice, por más que se diga en todos los medios, en la calle se masca la tragedia. La tragedia con J. Los tíos estamos hasta los webs de las feministas. No, estamos hartos de las feminazis, que según ellas mismas no existen. Y lo del contrato, porque aludíamos al contrato ese de follar que dicen estos, ¿no? Ah. Se hace en algunos países porque gracias a las feminazis y listas feminazis, de esas que llaman a los incel, a los hombres, para que no se llaman a sí mismas follapobres del tercer mundo. Y bueno, cariño, has subordinado mal la frase, te falta una parte, el complemento directo, un algo, pero bueno, te entendemos. La redacción en general es Te complicada. entendemos, no te preocupes. Lamentamos mucho esta opresión que estás viviendo por las feminazis autonegacionistas y por no ser un pobre hombre del tercer mundo que son los únicos que follan. Bueno, yo qué sé, creo que no podemos hacer nada por ti, pero aquí siempre serás bienvenido. Madre mía. O sea, ¿qué les pasa a esta gente? Además, siempre las faltas de ortografía y la mala redacción siempre las acompaña. Sí. Llegamos al hater boomer, que nos dice, vaya basura de programa propio de personas mediocres y sin nada que aportar a la sociedad. Es un reflejo de las bondades de la era de la tecnología, donde gente sin mérito alguno es capaz de realizar un programa que puede llegar a cualquiera. Ay, cariño, es que las bondades de la era de la tecnología son malísimas. A mí me parece todo un halago realmente, porque está diciendo que cualquier persona realmente con esfuerzo puede conseguir lo que se propone. Claro, a mí me gusta mucho cómo formula el hecho de que nuestro programa puede llegar a cualquiera. Claro. Como si nos estuvieran emitiendo a todas horas en la radio pública. Vamos a ver, hijo de puta, que para escucharnos has tenido que venirte al iVoox y ponerte a rebuscar. Que Claro. no somos Melendi, que suena en el Consum todo el puto rato. O sea, me gusta mucho que este comentario generó una subtrama de hate, porque Jorge Jordán, que es un fan en realidad, es un colega, decía, el típico comentario anónimo escrito por los propios creadores para que parezca que alguien les escucha. Me gusta mucho, Muy me gusta bien esta ahí. subtrama. Y bueno, ya vamos llegando a la cima y aquí ya solo queda lo mejor. Lo mejor. En el puesto número 5 tenemos
Humor de hembristas a las que les gusta Paquita Salas. Mierda millennial. Es que no puedo estar más de acuerdo, lo ha clavado. Sí, Nos tiene no hay- caladísimos. No hay ninguna mentira ahí. Es complicado definirnos mejor en solo 12 palabras. A tus pies. Valoro mucho su valentía para llamarnos hembristas sin paños calientes y sin medias tintas, no como el que comentamos hace poco que decía que olíamos un poco a hembrismo. Insisto, un poco no, muchísimo. Muchísimo. Y sí, nos gusta Paquita Salas. A mí Paquita Salas me gusta mucho. Claro. En el puesto número 4 tenemos a Esther, que no es hater, sino todo lo contrario, pero me hace mucha gracia su comentario. Dice: cabrones, os sigo desde hace meses, temporadas. Hoy os he buscado en Instagram para poneros cara por primera vez. No se me había ocurrido antes y me reitero. Cabrones, vais de feos y no lo sois. ¡Qué rabia! Me encanta este comentario. Me parece un concepto maravilloso lo de ir de feos. Esther, te agradecemos muchísimo que nos veas con buenos ojos en lo físico y con malos en lo espiritual por ser disonantes a tu juicio en la relación entre nuestra actitud y nuestra belleza. Somos bellos. Pero nosotros vamos de feos. Yo no voy de fea. Tampoco vamos de... No sé, yo no soy modelo de Victoria's Secret. Pero feos tampoco, ¿no? Bueno, igual insistimos mucho en que somos ya mayores, o que yo estoy calvo, por ejemplo, o cosas así, como poniéndonos un poco así mal para empatizar más con otras cosas, pero ignorando y no poniendo énfasis en nuestra obvia y extrema belleza. Sí, bueno, yo no me considero tampoco. Yo no me considero ni fea ni súper guapa, pero sí que me considero atractiva. Yo no Tengo sé. pruebas, quiero decir, tengo pruebas de que resulta atractiva porque a mí no me ha ido mal en la vida. Pero yo tampoco me veo guapa. O sea, sí que me veo guapa, pero con una belleza construida a partir de otras cosas, no solo de lo físico. Yo no tengo pruebas de nada. Joder, tú eres guapo, tío. Bueno, eso está por demostrar aún. Coño, a mí me pareces guapísimo. Yo diría que sí. Llegamos al podium con el clásico entre clásicos, nuestro primer hater. Esa primera qué recuerdos. vez. Qué recuerdos. Que nos gustó tanto lo que nos dijo que decidimos quedárnoslo en versión radio edit, en versión reducida, como descripción del programa, porque es que nos puto clavó. Aquí os traigo la versión extendida. Un podcast zafio, burdo, chabacano, soez, vulgar, ordinario, etc. Y perfectamente dirigido y perpetrado por dos justicieros sociales. Una superheroína de espada morada, yo, y su aliado Sancho Pancesco. Aquí en medio nos raja por criticar, matar a un ruiseñor, y luego sigue. Gente que se llena la boca de justicia social, de acción social, de venganza social, que es un concepto que me encanta, y que luego con un micro delante se dedican al caga culo pedo pis y a reírse de sus propias gracias entre preguntas. Ajá. Hay que valer mucho para ser Ignatius. Y vosotros de comedia vais mal, fatal, muy mal, todo mal, requete mal. Ojo, aquí hay lado. Sí. Unos supongo que por un narcisismo y egocentrismo desbocado, y otros me da la sensación por el mamporrerismo más posmoderno. Aquí tú pillas, Scali, porque superheroína de espada morada mola bastante más que aliado Sancho Pancesco. Eso te iba a decir. Y que... narcisista y egocéntrica desbocada está bastante más guay que mamporrero posmoderno. No sé por qué me llevo yo todo eso, no me parece justo. Ya, pero bueno, también te digo que nos clava bastante, ¿eh? Sí, o sea, que... A mí, sí, yo no sé, creo que no, se acerca. a mí me parece súper guay, si no, no lo habríamos elegido. Creo que se como acerca nuestra bastante. sección. A mí me gusta mucho lo de venganza social, que me suena como a nombre de grupo punky de relleno de Festival del Pueblo. Uno de esos festivales de pueblo cutres en los que este señor ni siquiera llega a tocar. También te lo digo, cariño, vete a Turquía. Entonces, seguimos. El puesto número 2 es para... Esto apesta a progre. Dos pijos que se creen por encima de la media y que se ríen de todo el mundo con cero gracia y mucho ego. No he, sin H, podido escuchar un programa entero. La verdad es que acierta a medias. Acierta más que se equivoca, porque claro. Apesta a progre, sí, desde luego. Pijos no. Que nos creemos por encima de la media, la verdad es que somos un poco flipaos. Sí. Que se ríen de todo el mundo, sí. Con cero gracia ni de coña, chaval, que somos graciosísimos. Somos la hostia. Mucho ego, pues sí. Como dicen los chicos del maíz, con más ego que Pablo Iglesias. Hala. Ahí lo llevas. Pero es verdad que esta persona acierta. Sí, mayormente sí. Y el ganador, entrada directa al número 1 la semana pasada, es para
son unos pinche snobs superficiales y no tienen pincha chingada gracia. No puedo, de verdad. Te lo digo, explicar con palabras la felicidad que me aporta este comentario. Por el vocabulario podemos deducir que hemos llegado a México, quizás. Sí. Un odio transnacional es más de lo que podríamos soñar. Está guay. Bueno, el hecho es que de que hayamos pisado México ya es una gran noticia. Es una gran noticia, sí. Entonces, bueno, ya... A mí me gusta, o sea, me gustaría, de verdad, que ojalá le hubieran podido decir esto a nuestro compatriota Hernán Cortés. Pues le habría hecho gracia también. Sí, no nos pongamos así. Pero es verdad, tío. ¿Somos unos pinches no superficiales? A veces sí. Sí, claro. Y no vamos a tienen pincha hacerlo. chingada gracia, pues a veces también es verdad, joder. A veces no tenemos gracia. A veces no tenemos ni pincha Por chingada supuesto. gracia. O sea, intenta hacer 100 programas que casi tenemos, pues siendo más flojo alguna vez. Joder, no pasa nada por ser un poco No snob. pasa nada. Además, snob es un término tan de los 80. Sí, ¿verdad? Me gusta mucho este insulto, porque creo que nunca me lo habían dicho. O sea, me habían dicho de todo, pero ¿snob? Pues la verdad es que he disfrutado mucho haciendo esta recopilación, porque es verdad que nuestros haters tienen razón en casi todo lo que nos dicen. Sí. Me gusta mucho la manera en la que lo dicen y están más pendientes de nosotros muchas veces que nuestros fans, ¿eh? Que tenemos fans que han escuchado todos los programas y no nos han dejado un pinche chingado comentario nunca, ¿eh? Nunca. Ya no solo comentar, sino que hay incluso algunos fans. Aquí estamos rajando de los fans otra vez. Es que somos lo peor. Gilipollas. Somos pero... unos gilipollas de mierda. Pero sí que es cierto que hay algunos fans que nos escuchan que a veces no parece que nos entiendan cuando estos nos han pillado el vuelo. Claro, yo es lo que te digo, creo que tiene sentido. Somos un podcast muy de odiar, pues hemos atraído unos odiadores de calidad máxima. Joder, tenemos los mejores haters, tío, y eso a mí me llena de orgullo. Pues porque sí. al final es lo que o sea, no merecemos menos. No merecemos que venga un tío y nos diga, puta, ¿sabes? Que yo quiero algo más. Eso tendrá que venir algún día, ¿no? También, ¿o qué? Bueno, ¿O no lo sé. A mí me gustaría mantener este nivel. Ya. La verdad es que... La verdad es que nos están acostumbrando bien estos haters. Sí. Como vengan ahora solo los de puta, zorra y maricón. Ya, Va a Plancha ser un- Braga, está... va a porque, ser un o sea, bajón. mamporrero posmoderno... Es que tío, es que está muy a bien. sus pies, es que ¿qué contestas a eso? Está muy bien. Joder, Sí, es sí, súper guay que te dediquen conceptos Mm. tan... Hay muchas capas ahí. Sí, la verdad es que si le hubiese puesto el mismo empeño en otra cosa, igual habría triunfado en la vida este hombre. Bueno, igual tampoco, Igual pero, tampoco. pero mamporrero posmoderno es brutal, tío, Mola me gusta mucho, sí. mucho. Y nada, ya estaría. ¿Ya estaría? Sí, adiós. Adiós. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta, puta, puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, todo malers. Esto más que una declamación es una declaración de guerra a Charango. Para quienes tengáis la suerte de no saber quién es Charango, es un grupo de 9 tíos cis heterazos encima de un escenario cantándole a la primavera, al sol y a las flores en un estilo infumable que mezcla rumba con todos los estilos que se les pasa por delante y quieren fusilar. Bueno, habían anunciado que se separaban, que se disolvían, que entregaban los instrumentos y nos dejaban puto en paz, pero la gira final, que iba a traerlos a Valencia, a destruirnos un rato, pues se canceló por la pandemia. ¿Y qué han decidido hacer? Un doble CD, ¿sabes? O sea, tú podías pasar de ir al concierto, se iban y ya está, pero no, han decidido grabar un doble CD con colaboraciones que, yo qué sé, que nadie nos podíamos esperar. Zoo, Ciudad Jara, Pupiles, El Diluvi. Stop, por favor. Si te vas a separar, te separas, no grabas otro disco, no. Bueno, yo tengo la suerte de no haber escuchado nunca a Charango porque tengo un talento innato para esquivar el perroflautismo así como de mestizaje y tal. Y no sé quiénes son ni lo que hacen. Yo no sé de qué está hablando. No sé de qué nos habla, pero la verdad es que Tali lo que describe... Se le ve algo muy personal. O sea, Pero le afecta a describe una nivel realidad personal. terrible. 9 heterazos de Ya. la rumbita. Tío, en serio, no necesitamos más. O sea, quiero Ya. decir, está muy bien que se separen, hasta ahí
Supongo que lo que podemos comentar es ese detalle, ¿no? De tener que despedirse de alguna forma grandilocuente. Y como se le han quedado sin concierto, han tenido que hacer un doble disco. Un doble directo, pero ¿qué estamos? ¿En el año 83 o qué? A la tirar para vuestra casa, a cantarle a la Pachamama y toda esta mierda. Que luego, cuanto más Pachamama, primavera y no sé qué, Sí, cuidado, eres cuidado. muy madura para tu edad. Cuidado con eso. Sí. No tengo ni puta idea de estos, o sea, no sé No, nada. no sabemos, Ni estamos pero- acusando a nadie, pero que ojo con eso. No estamos siempre. acusando a nadie, pero también lo estamos acusando. No, yo no digo esos en concreto, que no sé ni quiénes No, son, no, pero no. que eso pasa, eso pasa. Eso pasa. Pues ya estaría, Are. Ya hemos acabado. Sí, y vamos ha a sido comer un programa ahora. largo, maravilloso, donde hemos aprendido muchísimas cosas. Y vamos a comer rollos de canela veganos. Muy bien. Mira. Es una cosa que me parece bien. Nos vamos a despedir con una mujer de la que he hablado hace poco en Pioneres, que es la sección que tengo en Territorio Sonor en la radio de Apunt. Y ella es Lolita Garrido, que es una mujer que empezó su carrera musical en los años 40, estuvo en activo hasta los 80. Tiene una discografía inabarcable. Hay gente que habla de 200 discos. Y es una maravilla. Ella fue una de las primeras personas en hacer swing, boogie boogie y rock and roll en España. No mujeres, sino de las primeras personas. Y también de las primeras mujeres. Y tiene temazos que se lo voy a dedicar a los franceses, porque es un tema que habla de matemáticas, entonces para ver si así van aprendiendo con los números. Se llama Pitágoras y es una maravilla de rock and roll. Oye, qué guay. Pues nada, pues la semana que viene, más y o o peor. La suma de los cuadrados encima de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, hoy quiero pedirte un favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema de cualquier problema de amor. Si laten tus corazones movidos de simpatía, su ritmo se multiplica al cuadrado. Pitágoras, Pitágoras, suspende tu meditación y con tu teorema resuélveme el problema que tengo yo en mi corazón. Si laten dos corazones movidos de simpatía, su ritmo se multiplica al cuadrado. ¡Ay, Pitágoras, Pitágoras, suspende tu meditación y con tu teorema resuélveme el problema que tengo yo en mi corazón. El ritmo de una pareja que baila con fantasía anima el ambiente a la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, gran sabio de eterno valor, enséñame el sistema y el nuevo teorema que para bailar bien el rock. Pitágoras.